porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí dice, ¿no? Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra. Cuando, cuando nosotros consideramos así este versículo, ha juzgado a la gran ramera, ¿no? Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra. Hay una, hay una historia, algo que sucedió, y esta historia, a medida que la cuente, se van a dar cuenta, a medida que la cuente, a medida que la cuente, van a poder comparar con algo que ustedes conocen, muy probablemente en sus propias vidas. Un hermano, no era un hermano, llegó a ser hermano, pero en ese momento no era hermano. Él, resulta que él estaba en un pueblo donde habían varias rameras, pero entonces hubo una, él pasó al lado de una, y esta una se quedó mirándolo de una manera especial, la mirada que le hacía era especial. Cuando él volteó a mirar, porque él sintió, cuando una persona va caminando, una persona siente cuando le están mirando, ¿no? Él sintió así que le estaban mirando, entonces él volteó a mirar y ella se sonrió, entonces él sintió como vergüenza, pero después otro día volvió a pasar y la misma sonrisa así vio en ella. Entonces, esta vez se saludaron y ella le dijo que si estaba muy afanado, que si no podían hablar. Entonces cuando ya hablaron, entonces ella empezó a como una amistad, como una especie de amistad, a hablar con él de esa manera. Pero esta ramera, finalmente sabemos cuál es el trabajo de una ramera. Entonces, él resultó teniendo relaciones con esta ramera. Y mientras tenían relaciones, pues ella había conversación y él empezó como a enamorarse. O sea, porque él era una persona que tenía pocos amigos, casi nadie conversaba con él, pero cuando él conversando con ellas y ella le hacía preguntas sobre su vida, sus familiares, dónde estaban, así. Entonces, conversando sobre muchas cosas, él empezó a sentir como, por fin alguien, tengo comunicación con alguien, por fin alguien se interesa en mí, así pensó esta persona. Pero resulta que esa ramera, ¿cuál es su profesión? Pues la profesión de ella es hacer como si le interesara a la otra persona, hacer como si le gustara, como si sintiera atracción por esa otra persona. Y esta ramera lo que hizo fue ganar el corazón de este hombre. Este hombre entonces, él tenía que irse, pero la ramera, así entre las palabras que usaba para que él se sintiera emocionado al verla, así, esta ramera le dijo que no se fuera, que no la abandonara. Ya habían varias veces se había encontrado con esta ramera. Pues este hombre, encontrándose con la ramera, había invertido mucho dinero. Pero cuando él se tenía que ir, entonces la ramera le decía, no, por favor, no te vayas. Y la ramera le dijo, él le decía, te prometo que volveré, te prometo. Solamente me demoraré, no sé, un mes, pero te prometo que volveré. Así. Y él se sentía, wow, ella cómo me ama. Así sentía él. Pero esta ramera le pidió algo, pero dame algo, asegúrame que vas a volver. ¿Y qué quieres que te dé? Entonces dijo, dame un diente. Si realmente me amas, dame un diente. Entonces él se sacó un diente, se sacó un diente. Y él se fue feliz y todo el tiempo que estuvo afuera, él pensaba, ¿cómo me ama? Esta mujer, ¿cómo me ama? Él no pensaba esta ramera, sino él la llamaba por el nombre. Y decía, ay, ella cómo me ama, ella cómo me quiere, cómo me desea, cómo me espera. Cuando él volvió al cabo de un mes, la sorpresa, esta ramera estaba con alguien. Y él se enojó porque él se sintió traicionado, él se sintió ofendido, sintió que ella había faltado a la promesa de tanto esperarle. Pero esta ramera, cuando él le fue a hacer reclamo, él le dijo, ¿qué estás haciendo? Tú me prometiste que ibas a estar conmigo, que así. Le hizo, tuvieron una discusión, pero
en esa discusión él le dijo, devuélveme mi diente. Y ella le dijo, ah, sí, entra en esa habitación, ahí hay una caja, ve y coge tu diente. Cuando él entró en esa caja, ella tenía una colección de dientes. Él sacó un diente de la colección de dientes que ella tenía. ¿Por qué ella tenía una colección de dientes? Porque a todos les decía lo mismo. El arte de la ramera es hacer que las personas se sientan felices, que las personas se sientan que son estimadas, que las personas se sientan importantes. El versículo que leímos hoy, el versículo que leímos el día de hoy es Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. Ahí aparece una frase que dice, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra. Satanás dice la Biblia que es astuto más que todos los animales que Dios hizo. Así dice la palabra, no hay nadie que sea más astuto que esa serpiente. Y dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, ¿quién es esa serpiente? Esa serpiente que se habla de Adán y Eva, que le ofreció el fruto, de que Dios le dijo el día que comieras de ese fruto ciertamente morirás, esa ramera es ni más ni menos que Satanás. Esa serpiente es ni más ni menos que Satanás. Hay personas que quieren señalar y decir es tal religión, es tal. Se refiere a Satanás. No lo que haga el ser humano, no las cosas humanas, es Satanás, ni más ni menos que Satanás. Y cuando dice acá que esa ramera que ha corrompido, ¿qué cosa ha corrompido? Ha corrompido la tierra. Cuando nosotros leemos Génesis, ¿quién corrompió a toda la humanidad? Cuando dice que ha corrompido la tierra, se refiere a la humanidad. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. ¿Quién corrompió? Satanás. Satanás es el que corrompió. Dios dijo el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Pero el hombre que hizo, escuchó una voz diferente. Una voz que sonaba mejor que lo que Dios había dicho. Y esa voz convenció al ser humano de que comiera. ¿Y por qué digo al ser humano? Porque no solamente es Adán y Eva, es toda la humanidad. Toda la humanidad fue convencida de que, ¿por quién? Por esa ramera. El ser humano, creyendo en sus buenas intenciones, piensa que es hijo de Dios. Cuando hablamos con las personas y queremos anunciarles el Evangelio, todo el mundo que piensa, todo el mundo piensa que es hijo de Dios. Pero bíblicamente es así, así no es bíblicamente. Bíblicamente, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué dice la Biblia y por qué asegura que todos pecamos? Porque pecamos en Adán. La Biblia no está hablando individualmente de cada ser humano, está hablando de toda la humanidad en general. Todos a una sola nos hicimos inútiles, dice la Biblia, porque fue en Adán que nos convertimos en pecadores, no por nosotros mismos, no porque, yo dije una mentirita ayer, no. Si el pecado fuera algo que tú haces, pues tú lo puedes solucionar dejando de hacerlo, o prometiendo que nunca más lo vas a volver a hacer, pero ese no es el pecado. Bíblicamente eres pecador, ¿por qué? Por Adán. Pero la buena noticia, por nuestro Señor Jesucristo, el pecado fue quitado del mundo. No sé si sabían esto. Esto no se suele enseñar en las que se conocen como iglesias, pero bíblicamente el ser humano fue libre del pecado. Jesús vino a lavarnos con su sangre. En Apocalipsis, hoy hemos nombrado mucho Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La buena nueva, el Evangelio, lo que no enseña las que se conocen como iglesias, es que Jesús nos hizo limpios del pecado. Ese es el Evangelio. ¿Quién lo puede creer? Es fácil decirlo, ¿no? Es fácil que ustedes lo puedan escuchar porque estamos hablando en español, pero es muy difícil que alguien lo pueda creer. Por eso dice en la Biblia, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Las personas piensan que son hijas de Dios por sus buenas intenciones, por su buen deseo, porque desean ser hijos de Dios, pero bíblicamente no es así. Bíblicamente, ¿quién es verdaderamente hijo de Dios? ¿Quién recibe esa potestad de ser hecho hijo de Dios? El que logra creer la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por nuestros pecados. Eso no te lo van a decir en ningún otro lado. Aquí te lo estamos diciendo y ya nos acabó el tiempo, pero para finalizar, quédate con esto. En la Biblia dice que Jesús terminó con el pecado. Lo dice con muchas palabras, pero ya está, ahí está escrito. Si tú lo logras creer, bíblicamente eres justo, ya no eres pecador. Todo lo que aquí decimos para el mundo suena como una locura, pero lo que estamos diciendo acá es 100% extraído de la palabra de Dios. No lo que nosotros queremos, deseamos, eso la ramera. Las que se conocen como iglesias pero que no enseñan el Evangelio, le ayudan a la ramera. Le ayudan o son como una ramera, porque la ramera dice lo que las personas desean, lo que las personas desean oír. La ramera tiene esa función, acicalar el oído.
La ramera tiene esa función, hace que las personas se sientan cómodas. En las que se conocen como iglesias no hacen de esa manera, no hacen que las personas se sientan cómodas, se sientan felices. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuando miramos cuán hermoso es el Evangelio, tu palabra dice que ya nuestro Señor Jesucristo para eso derramó su sangre, para eso murió, para hacernos libres del pecado. ¿Cuántas personas lamentablemente se quedan en sus pensamientos con que ellos tienen que hacer algo para dejar de ser pecadores? ¿Por qué piensan así? Ese pensamiento en modo natural, ¿quién lo introduce? La ramera, Satanás, el que ya ha sido juzgado. Y nos introdujo de esa manera, corrompió la palabra de Dios. ¿Cómo la corrompió? La mezcló con la idea de él mismo. Satanás, bíblicamente, es el enemigo. Satanás, bíblicamente, es aquel que se opone a la palabra de Dios. Se reconoce porque dice exactamente lo contrario a la palabra de Dios. Pero las personas, creyendo en sus buenas intenciones, no se dan cuenta que han estado consintiendo esa la ramera, a la voz de la ramera. Parece que fuera real, no, es mentira. Satanás tiene una finalidad. Bíblicamente, él viene para hurtar, matar y destruir. Permite que las personas no sigan siendo convencidos por sus pensamientos. Esas muchas aguas, esos pueblos, naciones, esas lenguas, esas muchas aguas que habla Apocalipsis, esa ramera, donde se sienta la ramera, es lo que la gente cree que son sus pensamientos. Permite que las personas, no confiando en sí mismos, miren la palabra de Dios para que puedan salir de sus artes mágicas, de su engaño. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días estamos compartiendo la palabra por 10 minutos. Uy, ya van 12, qué pena. Pero son 10 minutos que compartimos todos los días. Todos los días, empezando siempre a la misma hora y finalizando a esta hora o un poquitito antes. Nos vemos mañana a esta misma hora, nuestra cita. Y quienes quieran, esta noche vamos a compartir a las 9 de la noche, hora de Ecuador, de Perú, de Colombia, de cualquiera de esos tres países. A las 9 de la noche de esos tres países estamos aquí compartiendo ya un capítulo entero de la Biblia. Nos vemos esta noche. Chao.